Los 30 años de paz porfiriana permitieron que en las principales ciudades de México se construyeran enormes edificios públicos y privados. Fueron edificados oficinas de correos, museos, archivos históricos, edificios de gobierno, hospitales y asilos, y hasta cárceles, tomando en cuenta como modelos la arquitectura francesa. Sin embargo, existieron diferentes problemáticas con la permanencia de un grupo en el poder, huelgas y represión por parte del gobierno. Asimismo, existieron cosas benéficas como la creación de la prensa y folletería, la introducción de la educación pública y las nuevas tecnologías, así como las grandes influencias y modas extranjeras. El desarrollo económico impulsado por el gobierno de Porfirio Díaz permitió que México iniciara el siglo XX con una economía estable por primera vez desde la consumación de la independencia. Díaz incorporó México al mercado mundial como un país exportador de materias primas y de energéticos para las grandes potencias industriales como Inglaterra, Estados Unidos de América, Alemania y Japón. Sin embargo, la creciente prosperidad económica y la aparente estabilidad política del país favorecían solo a un pequeño grupo privilegiado, conformado por la élite política y los inversionistas extranjeros y nacionales. El resto de la población fue relegada de la participación política y estaba lejos de beneficiarse de la prosperidad económica. Los sectores campesinos, obreros y la clase media habían sido con severidad afectados por las medidas económicas y políticas de Díaz. Cuando Díaz asumió la presidencia de la República, concentró en su persona un poder absoluto que le permitió ejercer un control total sobre el territorio nacional. Había modificado la Constitución prohibiendo la reelección presidencial. Sin embargo, antes de terminar ese primer mandato, la modificó otra vez para permitir la reelección alternada. Porfirio Díaz reprimió a todos los grupos que no apoyaban sus decisiones. Un ejemplo de esto es lo que sucedió con los obreros de Cananea. En Sonora de 1906, los obreros de esta mina estallaron en una huelga para exigir un mejor salario. ¿Qué fue lo que hizo Porfirio Díaz ante esta situación? Bien, él los reprimió de forma brutal. Y algo similar pasó en Río Blanco. De hecho, estos acontecimientos pueden considerarse un antecedente importante de la Revolución Mexicana. Después de todo esto y a pesar de ello, las personas no podían expresarse libremente. Sin embargo, lo hacían mediante la prensa y la folletería. Periódicos famosos eran los que se encargaban de hacer ver a los demás cómo es que estaba en realidad México. Periodistas e intelectuales que se oponían al régimen se manifestaron para crear una clara conciencia de la falta de libertad, de la situación de sometimiento y de las duras e injustas condiciones en que vivía la mayoría de la sociedad mexicana. La divulgación de estas ideas fomentó a la vez el desarrollo de una cultura y una conciencia propiamente nacional. La caricatura, la parodia, la sátira y la alegoría fueron herramientas de lucha de todas las ideologías, en especial de los liberales, para hacer burla de sus opositores. Porfirio Díaz se enfrentó a un periodismo combativo, al que intentó neutralizar con subvenciones. Es decir, con ayuda económica a los periódicos y con favores a los escritores. De esa forma fue eliminando el periodismo crítico y opositor y creó una prensa oficial. La crítica, situación económica, política y social del porfiriato propició que comenzaran a aparecer de forma clandestina periódicos que criticaban con mucha dureza la dictadura porfirista y que defendían los intereses del pueblo. Aunque gran parte de la población no sabía leer, estaba ávida de noticias, por lo que se reunían pulquerías o plazas públicas para escuchar la lectura en voz alta de estas publicaciones. Para resolver problemas nacionales, una serie de proyectos gubernamentales fueron creados por el Ministerio de Fomento. Entre estos proyectos estaba la fundación de instituciones que apoyaron a la educación, como museos, bibliotecas, publicaciones, sociedades culturales y literarias. Sus miembros se reunían a discutir los últimos avances de la ciencia a nivel internacional para ponerse al día. Los gobiernos de la República restaurada reorganizaron el Museo Nacional, se reinauguró la Biblioteca Nacional, se instaló la Sociedad Filarmónica Mexicana, donde daban conciertos y conferencias.
Los escritores mexicanos del siglo XIX estuvieron también apegados a las tendencias literarias europeas. Se puede decir que el grupo de los conservadores se identificó más con el clasicismo, ya que eran tradicionalistas y se sentían poseedores del manejo de la lengua y de la gramática. Por su parte, los liberales, que se encontraban en favor de la renovación y la libertad, acogieron con gran entusiasmo la corriente cultural y artística del romanticismo, que proclamaba la libertad, exaltaba el nacionalismo y sobreponía el sentimiento a la razón. Después de las desastrosas experiencias de las intervenciones extranjeras, tanto liberales como conservadores reconocían que era importante escribir una historia patria para que los lectores conocieran su pasado, su herencia y pudieran explicar así su presente y valorarlo. Pero cada grupo narró el desarrollo histórico del país desde su ideología, exaltando a los personajes y hechos que creía relevantes. Los liberales se consideraban herederos de las luchas del pueblo mexicano, de la independencia, la guerra contra Estados Unidos de América y contra la intervención francesa, mientras que los conservadores justificaban la colonización española por haber introducido la religión católica. A finales del siglo XIX empezó a manifestarse otra corriente cultural, el modernismo. Este nuevo movimiento impuso cambios en las ideas estéticas, buscando una expresión más libre. Después de esta breve recapitulación, regresemos a ver cómo está la educación durante la época porfiriana. Por otro lado, se impulsó la educación de las mujeres por medio de las llamadas escuelas amigas, donde enseñaba a las niñas a leer y desempeñar oficios considerados adecuados a su género, como el bordado y algunas cuestiones domésticas. Impulsó la educación pública y laica en 1867 Benito Juárez. El doctor Gabino Barreda, influido por las ideas positivas, inició una reforma educativa que promovió una educación basada en las ideas liberales y en la investigación científica. La corriente positivista afirmaba que para alcanzar el progreso era necesario el orden social y sostenía que la ciencia y la industria propiciaban la prosperidad y la felicidad de las naciones. Por ello, el positivismo consideró de primordial importancia a las ciencias, mientras que las humanidades ocuparon un segundo plano. Gabino Barreda fundó un gran número de preparatorias basadas en la corriente positivista. El proyecto de Justo Sierra no se hizo realidad hasta 1910, cuando Porfirio Díaz decretó la creación de la Universidad Nacional de México. También, por iniciativa de Sierra, se le dio un carácter laico a la educación y se creó en 1905 la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Existieron diversos beneficios del gobierno porfiriano, como por ejemplo la arquitectura inspirada en trabajos franceses, la prensa, que más tarde sería una manera de comunicar lo erróneo en el gobierno, y la introducción de la educación pública, la cual fue laica en 1867 y basada en las ideas positivistas. También existieron muchos problemas, tales como en el que todos los privilegios solo se dirigieran a una pequeña parte de la población. Esto provocó muchas huelgas y represiones. Pero Porfirio Díaz también permitió que México comenzara el siglo XX con una economía estable, pues había incorporado el país a las grandes industrias. Y no hay que olvidar el lado intelectual en el que mejoró el país en esos tiempos, pues fueron fundadas varias instalaciones para que mejoraran las áreas artísticas y científicas de México. Como pueden ver, fue una época llena de cambios y avances. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que sigue?